nombre es Harold Bernal. Hoy les quiero hablar de comunidad. Bueno, hablar de comunidad es algo que ya viene, es implícito y es algo que el hombre lo tiene en su mente desde sus puntos más cercanos. Podemos hablar de comunidad como su cuadra, su barrio o una población entera. La comunidad es algo que ha generado en el ser humano un espacio donde encuentra armonía, encuentra solidaridad, sobre todo unidad. Es algo que hemos tenido los seres humanos desde el principio de los tiempos, donde el hombre ha descubierto que trabajando en unidad y con objetivos comunes, pues se pueden alcanzar grandes metas y se puede llegar hasta conquistar el mundo. Es por eso que algunos estudiosos han pensado que la comunidad es algo que ha sido predeterminado por un sistema o que antecede a algo que es el destino, que quiere, el destino social, que quieren algunas organizaciones. Pero también es cierto que si estas comunidades o estos grupos están plenamente identificados, pues obviamente que las organizaciones a nivel internacional que propenden por este tipo de objetivos y de metas buscan el apoyo y sobre todo el fortalecimiento de las comunidades. Por eso es importante ser reconocidos y no solamente la institucionalidad, sino a nivel internacional. Esto es todo lo que les quiero hablar hoy de comunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Gonzalo Duarte Gallo, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Uniminuto. Hoy les voy a hablar sobre un libro escrito por Alfonso Torres que se llama El retorno a la comunidad. Pero comencemos a decir qué es o cuál es el concepto de comunidad. Pues el concepto de comunidad ha sido tergiversado, ha sido confundido por muchas personas, o lo confundimos y creemos que comunidad es todo lo que se agrupa. Que comunidad, por ejemplo, es un barrio, que comunidad, por ejemplo, es el ejército, la policía, el clero. Bueno, no. La comunidad, mire lo que es la comunidad. La comunidad es la vida en común genuina y perdurable, duradera y auténtica de un conjunto de personas. O sea, la comunidad es los que nacieron, vivieron con los mismos principios y valores y costumbres dentro de esa comunidad donde nacieron, pero no los que vienen de otro lugar y se posicionan ahí o se juntan ahí a esa otra comunidad. Eso no es comunidad. ¿Cuáles son las alternativas? Nos pregunta también el docente, ¿cuáles son las alternativas al desarrollo frente al capitalismo y el post-COVID-19? ¿Cuáles son esas alternativas? Pues las alternativas de las comunidades al desarrollo frente al capitalismo han sido una lucha constante desde la época de la Revolución Industrial en el año 1958. El imperialismo y el capitalismo se abrieron espacios llevándose consigo todos los intereses de las comunidades. Entonces, el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, en este tiempo, algunos o la mayoría se resisten a dejarse atrapar por el capitalismo. Sin embargo, luchan por sus territorios a pesar de que son absorbidos por el avance descomunal del capitalismo. ¿Cuál es el papel importante del sujeto social en la comunidad? Pues la importancia del sujeto como ser creador de comunidad es fundamental. Dicho sujeto es capaz de crear vínculos con personas dentro de su entorno social, aplicando valores como la convivencia y el servicio, promoviendo así un sentido de pertenencia a sus costumbres, hacia sus orígenes y sus principios. Eso era lo que les quería decir. Gracias. Muy buenas tardes, les habla Guillermo Cardoso Álvarez de la Universidad Uniminuto de Colombia para la Cátedra de Responsabilidad Social. En el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver de la comunidad y qué tan importante hablar de lo que tiene que ver con este tema de la comunidad, ya que el hombre es un ser eminentemente social, que para su desarrollo en las diferentes áreas, religiosa, política, social, necesita estar en comunidad. Y vamos a analizar aquí algunas de las diferentes comunidades. En el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, las etnias que llaman aquí en Colombia. Excelente que hayan aparecido con sus principios, son muy buenos, pero lastimosamente en los últimos años se han vuelto las cúpulas corruptas y han entrado pues a no cumplir con los preceptos que hay. Cuando hablamos de comunidad,
influye hacia el ser humano. Es lo contrario de la subjetividad. Ahí hablábamos, por ejemplo, de que si viviéramos en comunidad, si somos capaces los seres humanos de desarrollar más la parte comunitaria, no pasa lo que está sucediendo en este momento en el mundo, como es que el 2% de los seres humanos manejan el 98% del capital en el mundo entero. Es decir, el 2% en el mundo es dueño de el 98% de lo que se refiere al capitalismo, al capital, lo que hablamos de la economía, y tan solamente un 2% es el que tiene que sobrevivir con lo poco que queda es decir, el mundo, por falta de ese manejo en comunidad, se está manejando por unas cuantas personas, por unas cuantas familias, diría yo. Entonces es muy importante empezar a desarrollar este punto de vista de la comunidad, tratar de trabajar más este aspecto social en el hombre para poder llegar a desarrollar a través de la comunidad. A través de comunidades se han desarrollado grandes cosas. A través de comunidades, por ejemplo, se desarrollan lo que tiene que ver con vivienda, con la parte económica, y al ser humano le queda más fácil cuando lo hace de esta forma que de una forma subjetiva. Por eso es bien importante, y mire, tener en cuenta lo que nos ha sucedido, lo que todavía nos está pasando. Afortunadamente, ya esta parte de lo que tiene que ver con la pandemia, ya afortunadamente se está pasando, aunque no hay que bajar la guardia sin lugar a dudas. Pero hay que tener en cuenta también cómo nos golpeó en esta ocasión, fue lo que tiene que ver con esa parte social, donde casualmente el aislamiento social nos decían no se puede andar en comunidad, no nos pudimos volver a reunir, se paró la economía. Es decir, la parte social, la parte cuando hablamos de comunidad, es fundamental en el desarrollo económico, social, moral y religioso del ser humano. Por eso hay que aprender a hacer una economía social donde se beneficie una gran mayoría, y no como lo estamos viendo actualmente en el mundo. Como vuelvo y repito, el 98% está en manos del 2% de la población mundial. Tan solo le dejan un 2% para que para compartirlo entre las pocas, lo que tiene que ver con el capital, con lo que tiene que ver con la economía, repartirla en el resto del 80%, es decir, el 2% es propietario del 80% de la comunidad. Tan solo le dejan un 2% para que entre el 80% de la población. Esa es la situación por la cual vemos la extrema pobreza que hay en el mundo, el distanciamiento, cada día la brecha más grande entre una sociedad y la otra. Todo a través de lo que llamamos sociedad de consumo. Entonces, por eso, bien importante, gracias a Dios que ya pasó este problema de lo que tiene que ver con la pandemia. Ya casi que volvemos a ver la luz al final del túnel, y por eso, de ahí la importancia de aprender a trabajar en comunidad, de aprender a sacar proyectos en comunidad y para servirle a una comunidad. Desde la ciudad del Espinal, cuna del Bunde, para Responsabilidad Social, les informó Guillermo Cardoso Álvarez. Hola amigos, un cordial saludo. Pues continuando con la importancia de la comunidad, quiero traer al presente una parte del texto Comunidad de Alfonso Torres, que dicta lo siguiente: esta extensa, a su vez ampliable serie de expresiones da cuenta de la inaccesibilidad, riqueza y potencia de la comunidad como experiencia, como valor, como concepto y también como proyecto, además como modo de vida. A modo de entendimiento propio, esto dice que son y serán las comunidades las encargadas de decidir sobre sí mismos, con la suficiente autonomía, valor moral como civil, y sobre las imposiciones hechas por personas o entidades ajenas a lo que realmente sucede dentro de los grupos de comunidades, desde las pequeñas hasta las más amplias. Se debe tener en cuenta que la comunidad o las comunidades eh, son la base social y política de toda la sociedad, ya que desde allí se inician las grandes gestas, así como ha quedado demostrado a lo largo de la historia,
con la evaluación de los pueblos indígenas y campesinos, y es desde allí que surgen las representaciones de voz y voto ante gobiernos y entidades que de alguna forma pretendieron pasar por encima de los pueblos y sus representantes. Pues para terminar, creo que debemos seguir fortaleciendo y además empoderando a las comunidades, así como apoyarlas para su crecimiento, ya que esto pues nos beneficia a todos los ciudadanos y participantes de la comunidad en que vivimos, que aunque se dividen en muchas, pues sigue siendo una sola.